Muchas gracias por la espera. Para finalizar el encuentro de Mujeres en Ciencia, les invitamos a la charla magistral de cierre, El rol de las ciencias y las mujeres científicas en la nueva Constitución, a cargo de la convencional constituyente Cristina Dorado. Cristina es licenciada en Biología, doctora en Ciencias Naturales y especialista en Microbiología del Instituto Max Planck de Limnología y la Universidad de Kiel en Alemania. Académica de la Universidad de Antofagasta. Es parte de la red de investigadoras de Chile, del colectivo Más Ciencia para Chile y del grupo de divulgación científica Etil Mercurio. Miembro del directorio de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana. Actualmente es parte de la Convención Constituyente, electa por el Distrito 3, representando a la región de Antofagasta. Les recordamos a todas y todos los asistentes que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, las cuales serán contestadas al finalizar la exposición. Bienvenida, Cristina. Bueno, lo que quise presentarles hoy día, primero nuevamente agradezco la invitación, que me hayan considerado en esta charla magistral cuando se cierra este evento tan importante. Vi pasar a varias colegas y conocidas en estos seminarios, así que me pone muy contenta también que esto esté avanzando cada vez más, ¿cierto? Tenemos mayor participación en espacios de distinto tipo, no solamente en el área de la investigación, sino que también en la toma de decisiones, como está ocurriendo ahora, que es lo que les voy a contar la experiencia como convencional constituyente. Siguiente, por favor. Bueno, yo me encuentro actualmente aquí, en el desierto de Atacama. Yo soy de Antofagasta, una ciudad que está en pleno desierto de Atacama, pero actualmente, como mencionaba recién, me encuentro unos 160 kilómetros al norte, que es Tocopilla. Vinimos nuestro justamente trabajo territorial que estamos realizando en la región. Y lo que quiero llegar a contarles es que donde uno nace, donde uno viene, donde uno vive, determina bastante de lo que hacemos en el futuro. Y en este sentido, la historia que me ha tocado a mí llevar a mi vida tiene mucho que ver por donde, por supuesto, yo nazco y también lo que decido después investigar y cómo esto se relaciona finalmente a esta decisión que es política, de que es ingresar a ser parte del proceso constituyente y cómo esto también se ha visto reflejado en otras mujeres científicas o que se dedican a la investigación que son parte del mismo proceso constituyente. Siguiente. Bueno, el norte de Chile tiene características muy particulares. Principalmente tenemos condiciones que se denominan extremas, y una de las más claras es la alta radiación solar. Por eso los versos de Violeta Parra caen también cuando ya vino a la Pampa, ¿no? Y arriba quemando el sol, porque realmente la radiación es altísima y es tan alta que da a entender o da la apariencia de que muy pocas especies o muy pocos organismos pueden vivir bajo estas condiciones, sobre todo en el lugar más árido del planeta, que es el desierto de Atacama. Sin embargo, nosotros, tantos como humanos y otras especies, estamos bastante bien adaptados a vivir en estas condiciones, y es lo que también redunda en otros territorios de Chile, que nos hace ser personas, ¿cierto?, y ambientes particulares. Siguiente. Bueno, el desierto de Atacama se define como una anomalía planetaria, sobre todo en el contexto de la diversidad mineral. Existen tantos minerales diferentes como también nosotros hemos demostrado, también junto a otros colegas científicos, de que en estos ambientes que aparentemente no hay vida, ¿cierto? Esa fotografía uno ve que no hay plantas, no hay animales, sin embargo lo que hay es vida microbiana y está muy vinculada a esta diversidad mineral. O sea, la energía que se necesita para que los procesos metabólicos ocurran proviene no solamente de la fotosíntesis, como estamos bien acostumbrados o lo que nos enseña, sino que también desde los propios procesos de oxidorreducción de minerales, lo cual también genera un endemismo o una convivencia que es única para estos ambientes. Siguiente, por favor.
¿Qué pasa? No, está bien. Ya. A nosotros en particular, en estos estudios que hemos realizado en el desierto, también nos ha llevado a tener una postura, yo diría, política, en el contexto de reivindicar el desierto. Porque el desierto de Atacama ha sido visto históricamente como un lugar de explotación, un lugar donde están las reservas de minerales, lo cual es cierto, y que también determina en parte la economía, ¿cierto?, de esta zona, en gran parte en realidad, y también del país. Sí, y esta misma visión de esterilidad, de hostilidad, lamentablemente ha estado también vinculada a un cierto abandono de las comunidades y del entendimiento de esta complejidad. Entonces, acá cito un artículo que salió hace un tiempo sobre el desierto florido. No sé si recuerdan una anécdota de hace un par de meses, donde unas autoridades en la región de Atacama proponían que se debería regar el desierto para poder tener continuamente el desierto florido. Y eso nos muestra claramente que la decisión política de hacer una acción que aparentemente es muy positiva, en realidad al no tener vínculo con el conocimiento, o sea, no conocer cómo realmente funcionan los procesos, nos lleva a cometer errores bien importantes. Y también invisibiliza el desierto en sí mismo, porque en el fondo es una negación. El desierto seco y árido es lo que no debería ser, y lo que sí debiese ser es lo florido, que es realmente un fenómeno natural que ocurre bajo circunstancias muy específicas. Siguiente. Este mismo desierto que hago referencia es una unidad geográfica, ecológica y humana que trasciende los límites políticos. O sea, cuando pensamos en el norte, en realidad los límites que existen entre regiones son más bien políticos, pero todo el encadenamiento histórico tiene una historia común. La industria del salitre, por ejemplo, y del cobre utilizaron para sus procesos aguas que provenían de aguas subterráneas, ríos y salares, llegando a un tal punto de que están agotados. Nosotros no solamente nos pasa que vivimos en el desierto más árido del mundo, sino que también la industria, que como dije recién, sustenta gran parte de la economía nacional, necesita agua. Y esa agua ha estado disponible desde el propio desierto. O sea, es un punto muy, muy interesante de ver desde que no está disponible el agua a gran escala, como en otros ambientes, sino que ha sido muy difícil poder impulsar estas industrias también. En su época de esplendor, en el tema de la industria del salitre, se utilizó, por ejemplo, para obtener energía, leña de tamarugo, que es una planta, un árbol nativo, llevándolo casi a la extinción de los bosques naturales. En Chuquicamata, por otro lado, se utilizó la yareta, que también es una planta que ahora está en peligro de extinción. Y en el año 1912, muy tempranamente, ¿cierto?, en el siglo pasado, se instalaron las primeras termoeléctricas en Tocopilla, donde estoy ahora, para poder satisfacer las demandas energéticas de Chuquicamata. Es decir, esta historia que hablamos ahora de extractivismo, de zonas de sacrificio, y le ponemos tantos nombres, viene de hace mucho tiempo en el norte. Nosotros ya conocemos de aquello. Y en este caso, se vincula a lo que yo trabajo, es que los salares también han sido vistos históricamente como lugares de explotación, de yacimientos de litio actualmente y de boro para su uso. Se me fue la presentación, disculpen ahí quien está de administración. Siguiente. Ahí está. Bueno, en ese sentido, los salarios han sido sistemas más bien olvidados y explotados. Se conoce poco respecto a estos ecosistemas y ahora justamente estamos en la noticia respecto a los salarios, porque hace poco, si ustedes se enteraron, se aprobó una licitación de explotación de litio, y el litio en Chile se obtiene desde salares. Se habla del litio, pero no se habla de dónde están los salarios, que son ecosistemas muy frágiles. Entonces, si vemos esto en el contexto histórico, la historia económica de Chile ha estado vinculada a los salarios, tanto para obtener minerales como para también obtener el agua, que es crucial para los procesos. Y también desde el conocimiento que nosotros desarrollamos, que es el conocimiento microbiano,
y pensando en lo mínimo, ¿no? Las partículas, en el entorno natural que estamos nosotros acá en el desierto, podemos decir que partecitas de este desierto de Atacama están ya dispersos por el mundo y junto con ellos parte de su diversidad microbiana. Es decir, cada vez que se exportaba un saco de salitre, que se iba en los barcos, ¿cierto? En los flippers a Inglaterra u otros lugares del mundo, a China, para fertilizar los campos, se llevaba también consigo no solo la sal, sino la diversidad microbiana asociada que vive en esas condiciones. Entonces, la globalización la podemos ver también desde ese punto de vista. Ocurrió mucho antes que nosotros mismos humanos nos moviéramos por los distintos continentes. Y esta visión también es muy importante para pensar qué nos enseña vivir en el desierto sobre la vida futura de la Tierra. O sea, nosotros ya hemos vivido experiencias que están recién viviéndose en otros ambientes. Nosotros sabemos vivir sin agua, sabemos vivir en un desierto. Y en el contexto de crisis climática, muchas zonas de Chile van a ser muy similares a los ambientes que nosotros vivimos ahora. Por eso es tan importante desarrollar investigación local con perspectiva regional, ya que eso nos permite abordar con experiencia desafíos que todavía no se han presentado, se van a presentar en otras zonas. Por ejemplo, la adaptación a la aridez. Siguiente. Esto es lo que hacía mención. Esta es una publicidad de la época, de auge del salitre, cómo se hacían estos afiches para poder vender este mineral a otras partes del mundo. Y hay un afiche que era de Egipto y el que está al lado, ¿cierto?, de Rusia. Y esta imagen, la primera de la de Egipto, es muy bonita porque está el saco de salitre, ¿cierto? Cae este fertilizante al suelo y florece. Y ese florecimiento viene del desierto de Atacama. O sea, nosotros también exportamos, en el fondo, desiertos floridos hacia otros países desde hace siglos. Siguiente. Bueno, lo que yo me he dedicado a hacer en mi grupo de investigación, que no solamente somos nosotros y nuestro grupo de la Universidad de Antofagasta, sino que también somos muchas colegas y compañeras de ruta en distintas universidades de Chile y también de otros países, hemos tratado de entender cómo funciona la vida o cómo se manifiesta la vida en estos salares, y la cual principalmente es vida microbiana, son mundos microbianos. Son la mayor diversidad biológica del planeta, los microorganismos, y también son los más abundantes. Y acá son claves porque no solamente sustentan las tramas tróficas, ¿no?, el quién se come a quién, sino que además están en un vínculo tal, como ocurre con toda la naturaleza, que es a veces difícil diferenciar lo que es realmente el salar y lo que es la vida que lo fomenta. O sea, quiero decir que hay un vínculo tan indisoluble entre el entorno y la propia vida, que a veces eso nos cuesta tomar decisiones, por ejemplo, qué proteger. Eso lo podemos hablar después, pero cuando hablamos de protección de salares, inevitablemente tenemos que pensar en que si se afecta de alguna manera estos frágiles equilibrios, también está afectando la vida en su inmensidad, no solamente una especie, sino que todo lo que está ahí presente. Siguiente. Bueno, pasa por lo menos 3. Siguiente. Que las tenía concatenadas. Eso. Bueno, los salares y humedales altoandinos tienen unas características bien particulares. Esta es una fotografía de uno de mis salares favoritos, el salar de Tara, que está aquí en la región de Antofagasta. Primero, un balance hídrico negativo, es decir, siempre se evapora mucha más agua de la que ingresa. Son muy variables entre sí, todos los salares son distintos. Cada uno presenta una alta biodiversidad y también un alto endemismo. Eso quiere decir que cada uno tiene especies que son únicas de esos sistemas. Siguiente. Por lo tanto, todo esto configura que son sistemas extremadamente frágiles. Cualquier intervención puede ocasionar cambios que se amplifiquen y que ocasionen problemas importantes en estos ecosistemas. Siguiente. Otro aspecto crucial es lo que también hacía referencia al comienzo, que es la alta evaporación solar. Y esto explica que tengan este balance hídrico negativo. O sea, siempre se está evaporando más agua que la que ingresa, junto con la altísima radiación solar. De hecho, en lugares acá de la región de Antofagasta, en el llano de Chacnantor, donde está el observatorio ALMA, se ha detectado la mayor radiación solar del planeta.
sea, y eso son características muy importantes del altiplano, donde están ubicados estos salares a sobre 3.800 metros sobre el nivel del mar, ya que a esa altura la atmósfera también tiene muy poca, muy transparente, y disculpen si me equivoco, personas que están escuchando, pero la radiación pasa casi sin filtro, y eso también explicaría gran parte de las adaptaciones que nosotros detectamos en la vida microbiana. Por ejemplo, la alta pigmentación o la producción de compuestos que realizan una acción de protección de estas especies frente a esta radiación. Siguiente. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo también, ya es algo que me gustaría mencionar, resolver problemas complejos también requiere visiones complejas, y eso va de la mano de la inter y transdisciplina. Es un aspecto que es muy importante que nosotros también lo consideremos en nuestras investigaciones, porque siempre enriquece, la diversidad siempre enriquece el conocimiento, enriquece las formas también de hacer investigación, los mismos métodos. Se cayó de nuevo. Y en ese sentido, nosotros también hemos trabajado con distintos autores y distintos científicos o incluso personas de otras disciplinas para poder entender esta complejidad. Entonces, una pregunta que nos hacíamos frecuentemente era por el tema de la extracción de litio. ¿Se está afectando realmente el ambiente? ¿Cómo está afectando, por ejemplo, a los flamencos? Y llegamos a una conclusión, también usando distintos métodos, de que los flamencos en el Salar de Atacama están consumiendo directamente bacterias en su dieta. Por lo tanto, de nuevo volvemos a preservar un ambiente que pareciera ser que, no sé, hace unos años atrás era impensable de conservar solamente por tener microorganismos, porque uno siempre se imagina que lo que hay que proteger son las especies carismáticas, como los flamencos o las ballenas, ¿no? Pero en este caso cambia esta suposición. Siguiente. Bueno, el Salar de Atacama es un ambiente muy, muy particular, es el salar más grande que hay en Chile, tiene también una alta biodiversidad y es el lugar que también tiene la mayor reserva de litio en el país y también en gran parte de la región. Y es por eso que también es el salar que ha sido explotado ya desde hace más de 20 años para obtención de litio, de sales de litio en distintas formas, y ahí se ve en la fotografía cómo están las bombas que succionan, ¿cierto?, la salmuera de litio que está debajo de la costra salina y se deposita posteriormente en estas piscinas de evaporación. Como decía recién, las condiciones ambientales son favorables para estos procesos de evaporación, así que no hay que usar energía más allá de lo natural. Se evapora el agua, se evapora casi un 90% de la salmuera y se va concentrando hasta obtener una salmuera concentrada de litio, que son los colores más verdes que se pueden ver ahí en estas piscinas. Son inmensas, tan inmensas que se puede ver desde el espacio, la Estación Espacial Internacional. Siguiente. En esta imagen se puede ver también cómo ha sido la expansión de estas piscinas de evaporación en la parte sur del salar, que se correlaciona casi directamente a la demanda que existe a nivel mundial de litio, la cual va a seguir aumentando por los años, sobre todo por el cambio, ¿cierto?, de matriz vehicular, de automóviles con energía fósil a energía renovable, sobre todo la electromovilidad. Se requiere litio para la electromovilidad y el litio proviene de salares que son ecosistemas frágiles. Primera paradoja que hay que pensar, porque también el cambio climático es cierto, un tema global, y también pensemos que, no sé, quizá alguien en el público tenga más antecedentes que yo, pero ¿en cuánto va a beneficiar? Y yo no dudo que la electromovilidad es muy importante, pero también hay que pensar cómo lo estamos haciendo. Yo creo que no podemos no mirar y no pensar en esas preguntas, porque es parte de nuevo de esta complejidad para tomar decisiones. Siguiente. En Chile históricamente esto no han sido temas particularmente. Ahora últimamente, en los últimos años, por los temas ambientales, ¿cierto?, han surgido como una gran demanda, las personas reclaman, no quieren, nadie quiere vivir en un ambiente contaminado. También ahora mismo yo me encuentro en Tocopilla, venimos saliendo de un cabildo ambiental donde
gran parte, ¿cierto?, de los discursos de las personas son las demandas por vivir en un ambiente sano, están muy preocupados por temas de salud, temas también de contaminación ambiental, pero hace 50 años, incluso más, eso no era tema, ¿no? Y eso también ha provocado que exista un cierto, yo le llamo un romanticismo extractivista. Y esto tiene que ver con que Chile necesita, ¿cierto?, una economía que está basada, como bien sabemos actualmente, en la exportación de materias primas, pero, sin embargo, no considerando sus efectos. No considerando sus efectos ambientales, sociales también y de otro tipo. Acá muestro algunas imágenes, ¿cierto?, de lo que fue el proceso de nacionalización del cobre. Chile se pone los pantalones largos, ahora el cobre es chileno, ¿cierto?, algo muy importante para la economía. Sin embargo, en esa misma época se llenaba de borra, ¿cierto?, el río Salado, formando el relave de Chañaral, que es una de las catástrofes ambientales más grandes de Sudamérica. Al centro está una fotografía de Potrerillo, de donde también proviene mi familia, el famoso tren que tenía que cruzar decenas de túneles para poder llegar con el cobre al puerto de Barquito, y paralelamente, ¿cierto?, la borra se iba en el río. O sea, hay dependencias humanas de estos sistemas que es importante también cuestionarse. Y hay un valor social también en lo minero. Acá no hay una negación, y le quiero ser súper clara en eso, no es no hay un juicio de valor, sino que cómo podemos pararnos de esta nueva vereda, pensar los desafíos futuros y pensar Chile también desde el futuro. O sea, hay un valor en lo minero, en el tejido social, en las interacciones y vida en ambientes extremos. O sea, nosotros sabemos lo que vivir en condiciones difíciles. En la mina, por ejemplo, de Potrerillo, la localidad estaba a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Un lugar muy contaminado, y ahí estaba la gente, y muchos dicen que fueron los mejores años de su vida. El tema ambiental no se agota discutiendo quién explota, si el Estado o los privados. Eso es muy importante, hay un tema mucho más profundo que aquello. Siguiente. Bueno, ahora quiero saltar de esta historia de la geografía del territorio, de donde uno viene y donde uno también se para políticamente, a entender también que los procesos humanos tienen una connotación natural, y también cómo se ha ido construyendo este imaginario, este ideario desde los microorganismos, que ha sido que lo que me gusta mucho hacer. Esta es una imagen, una pintura muy, muy bonita de la doctora Alexa Garín, que también es microbióloga y artista, donde se ve esta complejidad en lo humano y en lo microbiano, el microbioma intestinal, que este círculo de microorganismos que, si se fijan, va cambiando, y en la cabeza son otros organismos, y también es una persona que se puede interpretar de varias formas, indígena, ¿no? No necesariamente tiene que ser mujer, y eso también muestra un poco cómo se desdibujan los límites cuando uno lo mira desde otras perspectivas, esta complejidad. Siguiente. Bueno, toda esta historia, a mí me encanta contarla porque mucha gente no lo sabe, pero nosotros no somos humanos 100%, cuando hablamos del ser humano somos en realidad ecosistemas. Somos una convivencia de los 3 dominios de la vida, bacterias, arqueas, virus, hongos, y vivimos en convivencia y nos necesitamos unos a los otros. Por supuesto, cuando a veces hay algunos que crecen en mayor medida, generan desequilibrios o enfermedades, pero en general son claves para nuestra existencia. Siguiente. Este ecosistema, considerarnos nosotros a los humanos como ecosistema, nos hace también entender las relaciones que tenemos entre personas y también con la naturaleza, porque existen conexiones invisibles entre nosotros y también entre nosotros y nuestro entorno. De hecho, en nuestro propio cuerpo, ahí en esa imagen se muestra que cada sección de nuestro cuerpo es distinta respecto a su microorganismo, a su microbioma. Siguiente. Este microbioma también tiene un origen, ¿no? Nosotros cuando nacemos te traemos poquitos microorganismos que son transferidos directamente de la madre, pero cuando ocurre el acto de mamar, de la lactancia materna, yo le he llamado el primer amor microbiano, porque es ahí donde ocurre la primera succión de gran concentración de microorganismos, y son microorganismos muy clave para poder vincularlo con
lo que se consume, es decir, la leche materna humana está compuesta de azúcares que son únicos para los humanos, y también se transfieren las bacterias que son capaces de degradar esta leche materna. O sea, el vínculo es evolutivo desde que comienza, ¿cierto?, nuestra especie, y está vinculada a los microorganismos. Siguiente. Ahora, cuando empezamos allá a meternos en los planos más políticos, no olvidar que la ciencia es un derecho humano. O sea, no solamente el entender el mundo desde una perspectiva científica o de los conocimientos, sino que también generar el conocimiento. Está en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Deberíamos avanzar en esto, por supuesto, y es lo que estamos haciendo en la Convención Constitucional, de la cual soy parte, en la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, donde ya incorporamos una norma que se está discutiendo, se va a discutir próximamente de nuevo en nuestra comisión, esperemos que se apruebe y pase al Pleno, donde hablamos de los sistemas de conocimientos. No solamente la ciencia, sino que las distintas disciplinas, humanidades, artes, ciencias sociales, entre otras, junto con los saberes locales y los saberes ancestrales. Esto necesariamente es muy importante para poder avanzar a esta visión amplia interdisciplinaria del conocimiento. También entender que todas las personas generamos conocimiento, y el conocimiento claramente democratiza la toma de decisión y democratiza nuestra vida. Las decisiones también deben ser tomadas en base a información, que es un principio que también incorporamos en esta norma que esperemos sea aprobada. Siguiente. Bueno, para quienes no están muy al tanto del proceso constituyente, nosotros estamos ya en los primeros, ya cumplimos 6 meses de funcionamiento. Actualmente estamos en pleno proceso de recepción de normas constitucionales. Nosotros mismos como convencionales estamos presentando normas en nuestras comisiones y en otras, y también las personas están participando de la presentación de normas a través de la Iniciativa Popular de Normas, que es un sistema que permite que organizaciones o personas naturales presenten sus ideas y tengan que juntar 15.000 firmas con clave única para que sea discutida dentro de la convención. Es un mecanismo que está funcionando a toda máquina, ya llevamos miles de iniciativas ya en el sistema, y también ya han llegado cerca de 20, entre 10 y 20 que tienen los apoyos de las 15.000 firmas. Así que esto va a ser, cuando termine el proceso el 1 de febrero, probablemente tengamos muchas más en discusión. De las comisiones que existen, estas normas que estoy mencionando se van a discutir según la temática, ¿no? La primera es sistema político de gobierno, sistema legislativo. La segunda es sobre principios constitucionales. La tercera es sobre forma de Estado, descentralización, ordenamiento territorial. La cuarta es sobre derechos fundamentales. La quinta es sobre el medio ambiente, derecho a la naturaleza y también modelo económico. La sexta es sobre sistemas de justicia, y la séptima es la que hice mención sobre sistemas de conocimiento. ¿Sí? Bueno, la Comisión Sistema de Conocimiento, nosotros tenemos todo un temario bastante amplio que trata distintos tópicos, y lo que ahora se está pasando, vuelvo a insistir, es en presentar las normas que van a promover estos temas. Entonces ya hay varias que están propuestas, como los derechos culturales, ya le mencioné los derechos a los sistemas de conocimiento, democratización, también estamos trabajando, tenemos que también incorporar temas de institucionalidad, hay personas también proponiendo normas sobre derechos digitales y todas las temáticas que abarca nuestra comisión. Siguiente. Siguiente. Bueno, desde el punto de vista también algo que a nosotros nos interesa mucho, desde la temática ambiental, o cómo superamos estos modelos de desarrollo económico que están basados solamente en la exportación de materias primas y que a la larga es una afectación de la naturaleza. Tenemos que siempre pensar a largo plazo, pensar en formas distintas de imaginar los escenarios económicos, que el conocimiento sea la base de la transformación. Pensemos en economías distintas, en una constitución ecológica también, propuestas para un buen vivir,
que pensemos en el futuro, que sean futuros habitables y que no estemos quizás condenados a vivir en ambientes donde va a ser casi imposible o muy difícil la existencia. Crucial los cruces de conocimiento, escuchar a los otros desde sus saberes, con mucho respeto y mucha amplitud también. Y también pensar en que para poder nosotros como humanos permanecer en la Tierra necesitamos energía y materiales, o sea, es innegable que se necesitan esos elementos, pero también hacerlo de la forma más equilibrada y sustentable posible. Y para eso también es crucial pensar esto de forma compleja. Ya nuestra Constitución, en el contexto del reglamento, plantea unos principios muy importantes, que es, por ejemplo, la plurinacionalidad, la equidad de género, la perspectiva feminista, la descentralización, la inclusión, la perspectiva de derechos humanos y de derecho a la naturaleza. Entonces vamos a esperar, y esperemos que así sea, que en las discusiones constituyentes que vengan, realmente eso esté establecido en la nueva Constitución, porque va a cambiar nuestra forma ética de relacionarnos con los otros y de avanzar hacia un país más justo y más equitativo. Siguiente. Bueno, nosotros cuando intentamos generar esta comisión, hubo una campaña también donde hablábamos de justicia epistémica, que es respetar los otros saberes y también que no los saberes y los conocimientos estén circunscritos a ciertos lugares, ciertas personas, evitando que se desarrollen en los territorios, en las regiones y también en la diversidad, ¿no? Y para eso es muy importante que se esté discutiendo temas de conocimiento en la Constitución. Siguiente. Un ejemplo que nosotros hacemos acá en la región de Antofagasta, una fiesta de la ciencia, como se hace en todo Chile, como un ejercicio de profundización de la democracia, porque no da lo mismo tampoco dónde se realiza y cómo se realiza. Nosotros decidimos hacer esta fiesta de hace varios años en el lugar más poblado de la ciudad, donde las casas son muy pequeñas, son viviendas sociales, y la Plaza Bicentenario es el patio de la casa de muchas personas, y ahí llevamos la ciencia. Y en un ánimo también de no solamente dar conocimiento o hacer charlas, sino que también que las personas compartan lo que ellos saben frente a lo que se conoce. Y esas han sido experiencias realmente muy valiosas que esperemos que también la Constitución ayude a que se fomenten y se establezcan y tengan, por supuesto, todas las condiciones para que se puedan realizar. Siguiente. Bueno, en la Constitución, en la Convención Constitucional, hay varias mujeres que se dedican a la investigación. Acá quiero destacar a nuestra presidenta, la doctora María Elisa Quinteros, que ya obtuvo su doctorado hace poco en salud pública, esa es su especialidad, ella es odontóloga de formación, y también es muy bonito su ejercicio de investigación, porque pasa de la odontología a la investigación en la odontología vinculada a variables ambientales. Y eso también muestra un poco cómo también las mujeres, y no solamente por ser mujeres, pero nos adaptamos a líneas nuevas e incluso damos pasos a la política, como el caso de María Elisa y de tantas otras. También acá muestro a la doctora Elisa Justinovich, que ambas son parte de nuestro movimiento político en que nos agrupamos en la convención, que son los movimientos sociales constituyentes. Elisa es también bioingeniera y se dedica a temas de reciclaje y temas muy interesantes respecto a medio ambiente. Y la siguiente, hay varias otras doctoras también en la convención, pero quería destacar en particular a ellas dos y a quien viene ahora en la siguiente diapositiva, que es la doctora Elisa Loncón, que Elisa fue nuestra presidenta y va a ser para muchos, ¿cierto?, la presidenta de nuestro corazón, porque ella logró unir muchos mundos en este proceso constituyente. Ella es doctora en lingüística, profesora, y esa visión que también tiene desde su investigación ha ayudado mucho a cambiar algunas narrativas que existían. Ella nos habla de política, pero nos habla también de ternura, nos habla de poesía, nos habla de los encuentros. Y eso creo yo que son perspectivas que deberíamos seguir desarrollando desde nuestras propias disciplinas. No cerrarnos solamente al quehacer metodológico que tenemos, sino que también que esto sea un ejercicio que nos ayude a pensar el Chile del futuro desde los distintos saberes. Siguiente. Y bueno, y también y a veces nos toca estar en momentos importantes como esta foto, que la tomé yo
justamente había ido a saludar a la señora Valladares, que tanto fagasta, y me encuentro con un minuto de silencio y con mucho respeto tomé la foto porque encontré que era un momento muy solemne, donde nos encontramos de repente 155 personas de distintas partes de Chile, distintos pensamientos, distintas formas de ver el país, y hemos estado construyendo esta convención con dificultades, pero también con mucha esperanza. Y esa también es la esperanza que les quiero traspasar a que participen del proceso constituyente ustedes como científicas, jóvenes, niñas que están escuchando, mujeres en la academia, porque es crucial. O sea, lo que vayamos a escribir ahora va a ser importante no solamente en el corto plazo, sino que a largo plazo, y es una oportunidad para hacer cambios transformadores que necesita nuestro país. Bueno, muchas gracias por la atención y esta ha sido mi presentación. Agradecemos a la convencional constituyente Cristina Dorador por su exposición y ahora abrimos las preguntas al público. Sí, tenemos una pregunta acá. Nos preguntan qué efecto ha tenido la pandemia en la relación entre ciencia y políticas públicas. Bueno, sin duda yo creo que para nadie fue indiferente cuando ocurrió la pandemia, lo rápido que había que actuar, no solamente en tratamiento, sino que también en infraestructura para poder diagnosticar la enfermedad. Y acá una experiencia chilena muy importante que incluso está siendo citada a nivel internacional, es cómo a partir del Ministerio de Ciencia se pudieron organizar los laboratorios diagnósticos de COVID universitarios. Porque ocurre la pandemia, empieza, la única manera de detectar el virus de forma ¿cierto? Estandarizada es el análisis por PCR, por PCR cuantitativo. Muchos laboratorios tenemos esas máquinas porque las usamos para nuestras investigaciones y fue ponernos a disposición del país. Y esa épica que ocurrió en ese momento fue muy importante porque nos unió más. De hecho, hay muchas iniciativas en el ámbito de COVID que nacieron de esta interacción entre laboratorios y se han profundizado en el tiempo. Entonces, quizás estábamos trabajando muy aisladamente y esta fue una oportunidad también de conocernos y actuar, pero también demostrar que desde las universidades, desde la investigación, claramente somos importantes y también muy importante que esto sea descentralizado. Así que la pandemia nos ha enseñado muchísimo, nos ha enseñado a entender, a actuar, a ponernos a disposición, a ser generosas y generosos, pero también a exigir en el contexto que esto no nos vuelva a pasar de nuevo, que no nos pille como ¿qué hacemos ahora? Porque nunca nos preparamos para esto. Y las pandemias van a seguir ocurriendo y otros tipos de, o sea, por algo estudiamos un poco de ciencia, ¿no? Podemos predecir lo que va a pasar y para eso también dar el paso a políticas públicas es crucial. O sea, sin duda aprendimos muchísimo. Gracias, Cristina. Otra pregunta. ¿Cómo ha sido la participación de las organizaciones científicas o de las universidades en esta plataforma para levantar iniciativas populares para que la gente las vote? Bueno, nosotros primero, para poder levantar la comisión de sistemas de conocimiento fue crucial y sigue siendo clave los movimientos científicos, todas las personas que trabajan en articulaciones del conocimiento han sido muy importantes, porque esto en ningún caso pudo hacerse solo. Todos tenemos visiones diferentes de cómo construir un sistema de conocimiento y también nos tocó mucho no solamente vincularnos más, sino que también entender las distintas posiciones. Ahora, respecto a la iniciativa popular de norma, yo tengo entendido que se van a levantar algunas respecto a la ciencia, pero hasta el momento las que han habido son de temas específicos, pero no como sistemas de conocimiento. Creo que hay una que se llama Ciencia para el Pueblo, que todavía no ha sido subida a la plataforma, tengo entendido que se está trabajando. Así que también estén ahí atentas en la página chileconvención.cl para las iniciativas que se estén presentando y poder patrocinarlas si es que así ustedes lo consideran. Pero de todas maneras,
nosotros como convencionales también estamos abiertos a escuchar y a recibir propuestas de académicos, de distintas personas, porque a veces juntar las 15.000 firmas también se hace difícil. Y lo estamos haciendo, y nosotros ya promovimos, por ejemplo, una iniciativa de norma que tiene que ver con la contaminación lumínica, que fue escrita por un grupo de académicos de acá en la Universidad de Antofagasta. Y acá el tema... por supuesto que la norma tiene que tener sentido y razón y tiene que tener, estar muy bien escrita jurídicamente, pero si es que una norma no se ingresa, no se discute el tema. Entonces, a veces es preferible, porque estamos también contra el tiempo, tenemos muy poco tiempo para poder ingresar normas, la ingresamos y después las podemos mejorar con indicaciones. Por eso también acá la invitación es que no se queden sin decir algo, no se queden sin participar, porque nuevamente, si no llega la iniciativa de norma, porque nadie se le ocurrió, se nos pasó, pero ustedes sí sabían lo que había que hacer, no se va ni siquiera a discutir. Entonces mejor que entre a que no entre. Y para eso están las opciones que ya les comenté, pero también siempre cuenten con el apoyo directo de nosotros como convencionales. Otra pregunta que nos llega acá es, dice, desde una perspectiva de género, como la que planteas, ¿qué se podría solucionar? No, como planteas que se podrían solucionar las problemáticas de mujeres candidatas a doctoras que deben suspender sus labores o escoger entre su labor investigativa y la maternidad. ¿Existe una forma de poder garantizar esta coexistencia? De que existen formas, sí, pero hay que tener voluntad política para hacerlo. Esa es la primera cosa. Por lo tanto, esto es un tema cultural, pero también nosotros podemos ayudar a aquello desde la Constitución. Por ejemplo, se está promoviendo una iniciativa popular de norma, que es el gobierno o el Estado paritario. O sea, que todas las instituciones del Estado tienen que tener paridad. Y para poder garantizar esa paridad, necesariamente van a tener que hacerse leyes o reglamentos que hagan, como bien tú señalas la pregunta, no sea una decisión si hago uno o lo otro, sino que se tienen que dar todas las condiciones para que las mujeres podamos desarrollarnos en esas áreas. Y estas normas no necesariamente también son para siempre, sino que pueden ser transitorias, que mucha gente a veces se espanta con este tipo de medidas, pero tenemos que lograrlo. Y si no tenemos medidas afirmativas, vamos a esperar 200, 300, 400 años lograr la paridad, que es un piso mínimo, ni siquiera un techo. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando insisto, en estas normas, promoviéndolas, pero también en la parte de los conocimientos, también incluimos la equidad de género como algo que el Estado también debería garantizar. Y para eso tienen que haber, ¿cierto?, a posterior, cuando ya la Constitución está aprobada, cómo implementamos esto. Gracias, Cristina. Antes de pasar a la última pregunta, creo que como tuvimos un problema técnico con el internet acá en la sala, quédate tú como hospedadora de la sesión. Queríamos pedirte si podíamos, si nos devolvías en el fondo el host. A Natalie Huerta, que es la cuenta que estamos usando desde acá, desde la sala. Me voy a llevar la pelota a la casa. A ver. Natalie. Uf. Debe estar, yo creo que entre el listado de los participantes, tal vez. Natalia, ¿cómo te llamas? Natalie. Sí, Natalie Huerta, aparece ahí. Ah, sí. No me aparece la opción de ponerte de hospedador. ¿Y como panelista? Eso sí. Tal vez cuando aparezca como panelista se puede entregar el host. No se puede, dice que hay un error. No sé. ¿Y a otra persona? ¿Puede ser? Sí, o a Teresa Valdivia o a Pia Cortés, a cualquiera de las partes como panelista. Ya. La Teresa Valdivia está lista. Ya. Seguimos entonces con la pregunta. Muchas gracias, Cristina. Tenemos la última pregunta por acá. Dice, quieren conocer tu experiencia personal. Dice, ¿fue muy difícil entrar en el mundo de la política cuando vienes de un mundo académico y de laboratorios?
Y en la misma pregunta, ¿qué recomendaciones les darías a las científicas jóvenes que quieren entrar en política? Ya, yo creo que acá hay dos cosas. Primero, algo que ha sido muy importante tanto para nosotras como para el entorno científico de nuestros colegas, reconocernos que nosotros somos seres políticos. O sea, nuestro quehacer incluso científico, nosotros hacemos política de investigación. El elegir estudiar astronomía, el elegir llegar a hacer algo o trabajar con un cierto tópico, el hacer este seminario es una acción política. Y eso es importante entenderlo así, y no como generalmente se entiende la política, que es un tema partidista y malo. Si nosotros como investigadoras no damos estos pasos, nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso también, y esto quiero agradecerle mucho a mi equipo y también a todas las organizaciones que mencioné recién, cuando nos dimos cuenta que en el reglamento de la convención no se mencionaba ni por si acaso la palabra ciencia, conocimiento, tecnología, ahí uno dice, no, hay que hacerlo. Hicimos todo lo posible y logramos tener la comisión. O si no, no se hubiera ni siquiera discutido en profundidad, esto hubiera pasado colado. Entonces, hay que estar en las tomas de decisiones. Tenemos, así como las mujeres hemos avanzado en las universidades, hemos avanzado, todavía nos falta muchísimo, por supuesto. Ahí esperemos que, ahí están ustedes en la Chile, que próximamente tengamos una mujer rectora, pero hay que tomarse los espacios, hay que participar de ahí. Y para ello hay que dar un paso. Y no necesariamente que uno se dedique 100% a la política. Es tener mayor incidencia, tener mayor... comentar las cosas que pasan, ¿no? Hacer estos paneles de discusión, en el fondo es profundizar la democracia. Y eso también tiene que ser, creo yo, algo que nosotros podamos promover en nuestro espacio académico, estudiantiles, etc. Para mí fue difícil, porque yo nunca había estado en un proceso así, un proceso inédito además, pero tampoco nunca había estado en un tema de política, de elecciones, ni nada de eso. Sin embargo, siempre he contado con mucho apoyo de mi familia, de mis grupos más cercanos, de mis compañeros, compañeras, y eso ha sido crucial. Ahora mismo me pasó pasar por una experiencia un poco difícil la semana pasada, que se hizo la elección de presidencia. Nosotros optamos por también como movimientos sociales ser parte del proceso, y me deja muy contenta que María Elisa haya sido electa. Pero son experiencias que uno va aprendiendo y no es fácil. O sea, no es fácil. Yo también me he inspirado mucho, no solamente en mis propias mentoras, sino que también en otras colegas que lo han hecho antes que uno, o sea, que hayan asumido solamente mujeres Ceremis, el Ministerio de Ciencia también es una muestra de estos pasos, y porque todo yo creo que en el fondo estamos por lo mismo, que es fomentar la investigación en el país con equidad de género y que nadie se quede atrás. Y también desde el punto de vista de la perspectiva de género, nunca más sin nosotras, nunca. Y para eso hay que estar ahí y formarse como tal. Así que agradezco mucho nuevamente la invitación, les agradezco. Cualquier cosa, estamos aquí, y no soy solo yo, somos muchas otras que estamos empujando este carro, y abrirse espacio para las demás, para las que vienen, para que a ninguna más le toque tan difícil y sea mucho más fácil. Eso. Gracias nuevamente a la convencional constituyente Cristina Dorador por su participación. En nombre del proyecto Cazadoras de Estrellas, la Dirección de Vinculación Externa y la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, queremos agradecer la asistencia de todas y todas las personas que durante estos 2 días se conectaron a nuestro encuentro Mujeres en la Ciencia. La virtualidad tiene a veces efectos positivos, y uno de ellos es el haber podido acercar este espacio a personas de diferentes países de Latinoamérica y Europa que se inscribieron para estar en este espacio. La brecha de género es un fenómeno global que ha sido muy difícil de revertir. Sin embargo, creemos que es fundamental generar estos espacios para conversar y reflexionar sobre sus causas y efectos, pero también sobre cómo podemos aportar para aumentar la presencia de mujeres en la ciencia. Esperamos que el trabajo de Cazadoras de Estrellas, la Dirección de Diversidad y Género y el de todas las expositoras que durante 2 días estuvieron compartiendo en este encuentro les inspire y motive para seguir trabajando por una ciencia más inclusiva, representativa y equitativa. Muchas gracias y hasta pronto.